alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Sabías que la autora de esa historia fue una mujer? Te invito a que te quedes en esta conversación entre María Odette Caníbal, fundadora y directora de La Pepita Editorial, y Walter Morán, poeta y escritor guatemalteco. Habíamos estado hablando sobre el significado del Día de los Muertos o Hallows Eve, All Hallows Eve, que es Halloween en Estados Unidos y en Inglaterra. Y tú tenías unos puntos de vista súper interesantes sobre los mitos guatemaltecos y mexicanos y sobre el Día de los Muertos. Y como ya va a venir, pues creo que es interesantísimo para nuestros oyentes que hablemos de este tema. Sí, María Odette, las culturas latinoamericanas y, por qué no decirlo, también alrededor del mundo han tenido sus propios ritos al respecto de los muertos. Y de esa forma, la cultura maya, la azteca y la mexica que se da por estas latitudes, desde mucho antes tenían circunstancias vinculadas con sus muertos, porque creían que al morir iban a una circunstancia de vida más allá de la muerte, de tal forma que por eso también al enterrarlos incluían vasijas, incluían joyería o incluían algunos otros artefactos que podrían servirles en el más allá. En el caso de otras culturas latinoamericanas, también momificaban. Pero bueno, Sí, como en Perú. con la llegada de los españoles a estas tierras, se supone que se da una circunstancia que se denomina el sincretismo. Y al mezclar la religión católica con los rituales de las comunidades prehispánicas, se da lo que conocemos el día de hoy como el Día de los Muertos. Se establece como fecha para esa festividad el 1 y el 2 de noviembre. Cada región, por así decirlo, de Guatemala tiene su propia manera de celebrar o de festejar este día. En algunos lugares son más, podríamos decir, hay más preparativos que en otros. Por ejemplo, Guatemala tiene la costumbre del fiambre para conmemorar a los muertos. Sí, es buenísimo. Inclusive se hacen altares. Anteriormente no era muy común verlo, pero creo que por la influencia mexicana, eh, a raíz de la influencia mexicana, quiero decir, ya se hacen altares aquí en Guatemala donde se ponen las fotos de nuestros difuntos, se ponen flores, se ponen cuestiones que nos hacen recordarlos. Y bueno, también se pone alcohol, agua, etcétera. Y la flor muy conocida que es cempasúchil, que es la que identifica a los muertos. Qué Por ahí. interesante. Y además a mí una de las cosas que más me llama la atención y que él ha señalado muy bien es el sincretismo, en el sentido de que, por ejemplo, en el fiambre hay embutidos y embutidos no son de la cultura maya para nada, porque es que ni siquiera existían, los embutidos son españoles, pero tienes esa combinación de sabores que hay en la cocina guatemalteca. Y también lo que mencionabas sobre México, por ejemplo, yo viví en Bolivia y ellos tienen una cosa que se llama lequeco y también le ponen no solamente alcohol, el lequeco es como una especie de mashimón, es una figura sincrética, entonces tú le pones una cantidad de cosas, cargas al lequeco con pasaportes, dinero, diplomas universitarios, lo que quieras, y le pones un puro, igual que a mashimón, y alcohol para que esté contento. Entonces, todo eso es parte de ese sincretismo que nosotros lo celebramos como el Día de los Muertos, pero en Inglaterra lo celebran que en Estados Unidos lo copiaron, como All Hallows Eve, que es la festividad Ujú. celta del Samhain.
Y la festividad celta del Samhain, lo que pasa es muy parecido a México, porque piensan que el velo que separa el mundo de los muertos del de los vivos se rompe ese día, el 31, y entonces puedes accesar a tus muertos. ¿Tú has tenido alguna vivencia de ese tipo? Es decir, en los pueblos todavía creo que se celebra de manera más intensa que en la capital. Sí, efectivamente. Bueno, del área, de la región de donde yo soy, que es el oriente del país, eh, siempre la circunstancia era es una reunión familiar, donde se junta la familia, donde come la familia y donde hay mucha bebida también. Entonces, Como los muertos, la, muy sí, felices. las personas acostumbraban llevar toda la comida. Para esa época se hace el ayote en dulce y algún atol sin azúcar, y se lleva todo esto al cementerio y ahí se celebraba la comida de ese día. Eso es lo que ha funcionado. En el caso de las leyendas urbanas, la tradición oral, que quizá es a la que tú te refieres, siempre por Sí. esta época, bueno, yo particularmente nunca tuve la posibilidad de experimentar y no me gustaría tampoco eh, alguna situación con algún fantasma o con algún muerto. Pero pues a través de eso siempre una vecina que nosotros teníamos, que ya era mucho mayor, tú sabes, los niños y todo eso no le caían muy bien. Entonces ella nos contaba la historia del hombre sin cabeza que pasaba a la medianoche ese día y que se llevaba a todos los patojos, decía Los ella, que niños. son pícaros así como ustedes. También nos hablaba de la Llorona, de la Ciguanaba, y así comienzan a surgir de dónde venían. ¿Quién se los inventó? Todavía sigue siendo un misterio, porque pues al igual que en Guatemala existen estas figuras como el sombrerón, también en México, solo México, que sí. con otro nombre, la tatuana creo que es conocida, la ciguanaba por aquellas tierras. Y Sí, después conocemos de las leyendas estas a través de las leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Eso lo claro. menciono dentro del campo de la literatura como para ir dando una introducción acerca también de lo que ha sido la literatura del terror. Sí, esa es una de las cosas que es muy interesante. Y la Pepita quería hacer un taller sobre narrativas de terror, pero no tuvimos tiempo de avisar a nuestras participantes y por eso mismo no se ha hecho, pero lo vamos a hacer para el próximo año. Pero lo que señalas es muy, muy importante porque, y parte de eso lo pueden leer en el blog, porque pareciera ser que todos nosotros estamos desde niños Ujú. obsesionados con el miedo. Cuando eras pequeña, yo me acuerdo que en España te decían que te iba a comer el coco, en Guatemala no sé qué te decían para que te portaras bien. ¿Qué era lo que te decían? Bueno, en mi casa regularmente nunca nos decía que me iba a llevar el coco o algo. Mis padres eran más prácticos. Ahí va el cinchazo, bueno, se porta bien. Ah, bueno, también miedo, el pinchazo, porque solo se quitaban el cinturón y ya. No, Sí, en España era muy común lo del coco. Y yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, y bueno, cuando yo era pequeña, que a pesar de que teníamos miedo y sentíamos miedo, por ejemplo, mi hija era absoluta y total fan de las películas de miedo. Y entonces se ponía a verlas y después venía a mi cama. Mami, mami, pero tengo miedo. Y yo, Andrea, pero ¿por qué ves estas películas de miedo? Esto no tiene mucho sentido. Y como ella, todos los niños, porque de pequeños les encantaba que uno les asustara, ¿no? O sea, el taparte a un bebé le tapas la cara con un manto y después sales y entonces, ¡bu! Y es una cosa muy común. Y, bueno, si me permites también, ahorita lo y recordé, disculpa. Había una narrativa que nos contaban acerca de un niño que había mandado su mamá a traer una libra de carne, pero que en el camino la había perdido, etcétera. Pero era aquel cuento de dame mi nalga y te doy tu guacal, que es algo muy,
muy común en la parte de donde yo vengo, Total, en el oriente del país. Entonces, claro. decía, para esta época era que se acostumbraba, yo nunca fui partidario de juntarme con, mis hermanos y los vecinos. Siempre era la cuestión de, lo que tú dices es muy cierto, de meterle miedo a uno. Sí, y mira, incluso el juego del escondite que se juega en Guatemala, se juega en España, pero lo vamos a traer a la literatura, porque lo Claro. verdaderamente interesante de todo esto es hablar de la literatura femenina, que es la literatura del horror. O sea, el primer libro que existe sobre, que es una narrativa de horror, es El Castillo de Otranto de de Horace Walpole, que sale en 1764. Pero después hay un montón de mujeres que escriben historias de terror. Entre ellas Claire Reeves con El viejo varón, Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, La momia de Jane C. Loudon y la más famosa, vamos a hablar de ella mucho más, es Frankenstein en 1818. Pero quizá mucha gente no sabe que, por ejemplo, Jane Eyre de Charlotte Brontë también es una novela gótica y luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Y por fin, Rebeca, de Daphne du Maurier, que la hace en 1938. Pero vamos a hablar sobre de verdad la más famosa novela de terror y sobre su autora, que era Mary Shelley. ¿Ok? Entonces, sí, Mary Shelley nació en Inglaterra. Su padre era William Godwin y su madre era Mary Wollstonecraft. ¿Por qué es importante? Porque Mary Wollstonecraft es la primera sufragista y ella escribe un tratado que se llama La Reivindicación de las Mujeres. Pero ella, Mary, eh, la madre, muere de fiebre puerperal en 11 días después de que Mary Shelley, en realidad se llamaba Wollstonecraft Godwin, nace. Y entonces la niña se queda huérfana. A los 11 años escribe su primer historia o narrativa para niños que se llama eh, El monstruo non Tong Pau. Es que solo la pronunciación es un poco raro. Eh, y el descubrimiento del viaje de John Bull a París. Todas estas dos son unas historias con un poquito de miedo, pero son historias para niñas que una niña de 11 años crea. Mary Shelley fue muy bien educada porque su padre era un filósofo, era novelista, además escribía tratados o discursos no solamente filosóficos, sino sobre temas sociales. Y Mira, 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 mira qué sí, maravilloso poder enterarnos más acerca de la vida de Mary Shelley, porque lo que estás contando de ella, de su formación, de sus influencias, de que su papá, de que su mamá también estaban vinculados a la literatura, casi nunca es mencionado. Y no, eso es tienes más, toda sí, sí, sí. dicen, por ejemplo, que existe, no sé si será una leyenda, que fue una competencia a la que realizaron algunos escritores, incluida ella, y que es así como surge Frankenstein. No sé si será cierto. Excelente, excelente punto y es absolutamente cierto, pero para mí es importante por eso darle, yo creo que en la literatura es importante poner las obras en contexto. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivían nuestras grandes escritoras era un mundo muy diferente al nuestro. Entonces, Mary Shelley, su padre, se casa con Claire Claremont, que es una mujer y ella tenía dos hijos, no de William Godwin, y el padre, William Godwin, resiente un poco a Mary Shelley porque después de todo se ha muerto su mujer dando a luz y no es culpa de la niña, pero se hace mucho más, es más paternal y más cariñoso con los dos hijos de esta Claire Claremont que lo es con Mary Shelley. Entonces manda a vivir a Mary Shelley con sus abuelos. Ella no crece con su padre. Y a los 16 años, cuando por fin regresa a la casa paterna, conoce a Percy B. Shelley. Percy B. Shelley
era un aristócrata que era, era un poco marxista con yate. Entonces, a pesar de que era aristócrata inglés, creía que le deberían de dar todo el dinero a los campesinos que servían a su propia familia en lugar de quedarse él con ellos. Entonces era revolucionario para esa época. Y lo que sucede es que su familia lo echa rápidamente porque es como que no, pues no estamos por la labor de que tú vas a darle el dinero de la familia a los campesinos, nos vas a dejar sin dinero. Y conoce a Mary Shelley y el padre de Mary Shelley para entonces había creado una editorial y estaba en la calle, en bancarrota. Entonces, siendo muy pragmático, piensa que Percy B. Shelley lo va a rescatar, pero Percy B. Shelley no tiene dinero para rescatarlo. Entonces, como que le gusta que él, a pesar de que Percy B. Shelley estaba casado, de que se cantinee a Mary Shelley. Cuando se da cuenta que Percy no le va a dar el dinero, le prohíbe a Mary Shelley que se vaya. Mary Shelley tiene 16 años. Mary Shelley se va con Percy y con su hermana Claremont y se van a Europa. Huyen. No tienen dinero, es más, tienen que regresar. Y aquí hay un par de datos muy interesantes. Durante ese viaje a Europa, que lo hacen de verdad, eh, sin nada de dinero, van al castillo de Frankenstein y hay un castillo de Frankenstein en Alemania. Y Mary Shelley lo visita porque en su diario lo menciona. Y el castillo de Frankenstein, en realidad, Stein en alemán es piedra y Franken es simplemente Franco. Pero era un castillo que estaba derruido, donde un científico alemán había hecho experimentos de alquimia para ver de revivir a los muertos. O sea, imagínate todo eso, qué interesante, que no sabemos, Por supuesto. nosotros pensamos que ella se lo sacó de la manga, pero lo que tú señalas es súper, súper importante. En 1816, Lord Byron, que era un poco, era demasiado amigo de las mujeres, tiene un affair con Claremont, la hermanastra de Mary Shelley. Entonces Shelley. Mary Shelley llega con Percy B. Shelley, no están casados. Ella se llama a sí misma Mary Shelley, pero él está casado con alguien más. Y Mary acaba de perder a su hija Clara, al bebé que ha tenido con Shelley. Imagínate, estás hablando de alguien de 16 años, 17 años, o sea, es una historia de verdad tristísima. Y había una erupción del monte Tambora en Indonesia, pero que había hecho cubierto todo el cielo de Europa y por eso llamaron ese año el año sin verano, porque solamente había tormentas, el cielo estaba negro, no podían salir, ellos estaban en el lago Ginebra, en una villa que tenía rentada Byron, y acababan de leer un libro que se llamaba Fantasmagoria. Este libro, Fantasmagoria, era un libro alemán sobre historias de fantasmas. Entonces, eh, Byron los reta a todos a escribir una historia de terror. Mary Shelley empieza a escribir su historia de terror en ese momento. Byron escribe una y John Polidori escribe la primera historia que se llama El vampiro. Todo Bram Stoker, todas esas historias están basadas en esta de John Polidori, pero no solamente eso, John Polidori se suicida. Wow. O sea que es una historia súper. Interesantísima. Un gran aporte que estás haciendo para que nos enteremos más sobre la vida y obra de Mary Shelley. Pero me gustaría agregar que sobre la literatura de terror gótica es un género que surge en el siglo XVIII, como tú bien lo habías mencionado, y fusiona el romance con el terror y la emoción intensa. Entre sus características, que muy bien también dices que no fue improvisada su obra, eh, se vinculan escenarios sombríos y lúgubres, como castillos en ruinas y mansiones aisladas. También se incluyen elementos sobrenaturales como fantasmas y apariciones, atmósferas de misterio, suspenso y melancolía, y a menudo presentan personajes como doncellas en apuros y villanos que simbolizan el peligro, junto con temas de amor prohibido, la locura y el pasado acechando el presente. En ese sentido, cuando hablamos de las
características de lo gótico, que ya estamos centrados en lo que es Mary Shelley. También para agregar que es a través de su novela y es a través de su literatura que se crea la ciencia ficción. Bueno, existen novelas de ciencia ficción antiguas, por ejemplo, El Barón Munchausen, que es mucho más viejas, pero sí, esto pasa a pertenecer dentro del género de ciencia ficción. Lo que pasa con el género de ciencia ficción es que es muy extenso. Por ejemplo, la literatura de fantasía está metida allí y a veces los estudiosos americanos, los académicos, y yo peleo mucho con ellos por eso, meten a Borges como dentro de la literatura de lo fantástico, pero es que Borges no es exactamente eso, al contrario, Borges se trasciende. Pero lo que dices es interesantísimo porque una de las cosas que hace Mary Shelley es el científico Viktor Frankl que crea a Ujú. Frankenstein, lo hace de forma científica. Él ha estudiado en Alemania y está obsesionado con la idea de la muerte porque coincidentalmente, como Mary Shelley, la madre de él muere en el parto. Bueno, y Y mira, María Odette, también hablando de Frankenstein, eh, algunas, algunos estudios dicen que es el alter ego de Víctor Frankenstein, el sí, gigante que crea. sí, es que uno de los títulos, o sea, en inglés, en español casi no hablamos de eso, pero el verdadero título que le dio Mary Shelley, que ella empieza esa historia corta, y Percy Shelley, su marido, le dice que la convierta en una novela. Y se tarda 2 años y la publica, porque esto es 1816, y ella la publica en Bath en 1818. Cuando la lleva a su propio padre, que es editor, él le dice, esto no es una novela para mujeres, tú no la puedes haber escrito, no será tu marido, o sea, como que dudan de que ella es, pero el mismo Percy Shelley dice, no, 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 la escribió ella y cuentan esta historia. Pero lo que tú señalabas, súper importante por lo siguiente, el título que le da Mary Shelley es El moderno Prometeo, Frankenstein, Ajá, el moderno Prometeo. ¿Y a por eso qué quería llegar. Prometeo? Porque Prometeo era un titán que en algunas de las narraciones griegas crea al hombre. En la que nosotros sabemos que es la más común, que es la de Ovidio, realmente lo que hace es que le roba a los dioses el fuego y se lo da a los hombres porque cree que tiene que tenerlo. Y es increíble la cantidad de paralelos y gracias por mencionar lo que hay entre Prometeo y Frankenstein. O sea, Víctor Frankenstein, como tú bien dices, es el creador de un, entre comillas, un monstruo. Pero no solamente es el creador de un monstruo, hay una escena en la novela en la cual Frankenstein, pobrecito mío, se quema con el fuego y le tiene pavor al fuego, porque nadie le ha enseñado qué es el fuego. Y Víctor, que es padre de esta criatura, abandona a la criatura cuando ve qué deformada es y que no es lo que él pensaba que iba a crear un hombre y ha creado un monstruo. Es más, durante toda la novela él lo llama la criatura, no le pone nombre. La novela No, tiene nombre, Frankenstein, pero por el supuesto, libro es pero la criatura. la novela da para muchos análisis también, entre ellos las cuestiones vinculadas con la psicología, pero será tema para otra oportunidad. Entonces, cuando yo te interrumpí, seguíamos hablando de las bases supuestas que se sienta Mary Shelley para la ciencia ficción y tú hablabas de que ya se habían escrito otras novelas, así que Sí, otras obras que combinan la ciencia ficción. En realidad, la ciencia ficción lo que es agarrar una historia novelada y tener una base científica que explique los fenómenos. Ahí es donde los géneros se rompen, porque, por ejemplo, en las novelas de horror siempre hay algo supernatural o sobrenatural, perdón. ¿Y qué es en este caso? Que todo el mundo piensa que Frankenstein lo crean con un rayo eléctrico, porque eso es las películas no sabían cómo hacerlo, pero no. Como Viktor Frankl era alquimista, crea una llama divina y no sabemos qué es esa llama divina, pero definitivamente no es un rayo eléctrico, porque un rayo eléctrico es científico y la llama divina es otra cosa. Y por eso es que una de las
de las cosas que el mismo Percy B. Shelley dice sobre la novela de su mujer, que voy a hablar 5 minutos también de algunas de las explicaciones que dan los académicos sobre esta novela, sobre todo las mujeres académicos, es que si tú tratas mal a alguien, si tú abandonas a una criatura, tú estás generando el mal, porque esa persona no sabe cuál es la diferencia entre el bien y el mal, que es lo que le pasa a Frankenstein. Él no distingue entre lo malo y lo bueno. Él lo que quiere es que su padre, su creador, le dé una identidad y su padre lo abandona. Por eso él mata a una serie de gentes de rabia porque no tiene ayuda en el mundo y no tiene nadie que le dé reconocimiento como persona y él quiere ser persona. Bueno, también al respecto de eso, digamos, de la literatura de terror, podemos hablar de Edgar Allan Poe, Sí, el cuervo, Bram Stoker, que ya lo habías sí, mencionado tú Drácula, antes. sí. Ah, ¿quién más? Gustavo Adolfo Bécquer con El Gustavo Monte de Adolfo. las Ánimas. Bueno, y una pregunta que espero no descontextualizarte, pero ¿podemos mencionar la Biblia también como literatura de terror? ¡Ay, me encanta! Bueno, mira, por ejemplo, Sodoma y Gomorra Ajá, verdaderamente es terrorífico. Y por eso decía que uno de los primeros ejemplos de literatura de terror es la épica de Gilgamesh, que tiene episodios totalmente. totalmente sangrientos. Y la Biblia, pues también, ¿verdad? Lo es. Lo que pasa es que el género de terror es muy constreñido en ese sentido, porque tienes novelas perfectamente, tú lo dijiste súper bien. El medio ambiente influye y son esos parajes tenebrosos, no hay luz, que era lo que estaba pasando en la villa donde estaban Dría di Audeti, que era donde estaban en el lago Ginebra, Byron y sus amigos, que no había luz porque pues la ceniza cubría el cielo y pues hace como 3 años estalló un volcán en Islandia y de verdad en toda Europa estaban tapados los cielos porque la ceniza sube y se queda en la atmósfera hasta que se dispersa. Y además de eso, hay lo que tú has mencionado muy bien, mujeres dóciles. En Frankenstein hay ejemplo de dos. Está Elizabeth, que es la mujer de Víctor, y está Justine, que el monstruo mata al hermano de Víctor Frankenstein y acusa a Justine. Y Justine, en lugar de defenderse y decir, yo no fui, si yo ni siquiera estaba aquí, es ejecutada por haber eh, matado a alguien que no lo ha matado, que no tiene nada que ver. Pero sí, Mira, di. digamos, ya que mencionaste también la epopeya de Gilgamesh, podríamos decir entonces que una de las primeras eh, obras de terror sería la epopeya de Gilgamesh, porque Tiene episodios, pero no es eh, una obra en total. igual Igual que que la la Biblia, Biblia, tiene episodios que sí dan un poco de miedo sin el poco. O sea, Sodoma y Gomorra realmente, o el diluvio, por ejemplo, o el diluvio, sí. o el apocalipsis, por ejemplo, que El hoy, Apocalipsis, sí, sí. El Apocalipsis, absolutamente. Es más, las profecías de Nostradamus están basadas en el Apocalipsis. bueno, sí, es cierto, pero bueno, lo que nos atañía era Mary Shelley, como tal, Sí. una muy buena escritora. ¿Supondría ella o imaginaría ella el éxito de su novela, María? No, es más, la novela fue muy aceptada. Lo que pasa es que los críticos decían que no valía la pena porque esta mujer, ¿quién se cree que está haciendo la novela? Y una de las lecturas que hay es una lectura feminista en la cual dice que Mary Shelley escribe esta novela porque ella, como conté antes, no estaba casada con Percy B. Shelley y Percy B. Shelley iba a ver a su mujer y la dejaba a ella. Cuando ella pierde a su hija Claire, es porque Percy B. Shelley está con su verdadera mujer, o sea, con la que está casada. Y porque además Byron era de verdad, eh, él veía una escoba y si tenía faldas, rápidamente le hacía el pase.
Entonces, no sabemos si le hace el pase a Mary Shelley. Sabemos que tiene una hija con la hermana de Mary Shelley, que la hija de ellos se llama Allegra, a pesar de que él también estaba casado. Y esta lectura feminista lo que dice es que este Víctor Frankenstein es un hombre que va a sufrir una tragedia por su propio hubris, por su propio orgullo, por su propia falta de consideración. Y lo compara en ese sentido como con el marido de, de Mary Shelley, que no era su marido, era su pareja, porque como los dos creían en el amor libre, él todo el día le quemaba la canilla. Y para ella, que era una patojita, no debe haber sido nada fácil. Y no solo eso, le ponía gente como para que fueran sus amantes, para que no se sintiera mal él de estar teniendo a otros amantes. Entonces, esta lectura feminista es como que Frankenstein es la liberación de la mujer, porque lo que sucede es que en realidad el monstruo rompe la estructura patriarcal. Para ser sincera, a mí ese tipo de lectoras no muy me van, simplemente porque creo que la literatura muchas veces las intenciones del autor son más transparentes de lo que el académico crea. Pero oye, lo que le guste al vecino, ¿qué puedo decir? Mario, de a menudo la amenaza central de una obra de terror puede puede interpretarse como una metáfora de los miedos de una sociedad. Desde esa perspectiva, ¿en Guatemala se está escribiendo literatura del terror o gótica o de ficción? Pues mira, yo sé que hay Marilinda Guerrero que está haciendo literatura más fantástica que de terror propiamente dicha, pero como te decía, esos géneros muchas veces se traslapan, entonces es difícil colocarlos. Por ejemplo, Paquita Noguerol, que habla sobre la literatura que tiene cómica en Guatemala, señala que una de las cosas que pasa es que tenemos más como una actitud un poco más tremendista porque nuestro mundo ya tiene suficiente, esa es mi interpretación, suficiente terror como para hacerlo, pero en realidad tú tienes toda la razón, el terror es una forma en la cual tú estás criticando la sociedad, que era lo que hacía Mary Shelley con Frankenstein. Y a lo mejor deberíamos hacerlo, y aunque sean cuentos, pero también es que creo que a pesar de que hay mucha gente que escribe cuentos y cuentos muy buenos, o sea, solo puedo decirte que tú y yo los conocemos muy bien, los de Tito Monterroso, Ujú. eh, no hay demasiadas, desde luego, no hay muchas antologías de terror y hay algunos de lo fantástico, pero no lo suficiente. Y ese es un género que ahora está muy de moda. Yo no sé si es porque necesitamos como asustarnos, porque cuando te asustan, la adrenalina y el cortisol suben. Y la adrenalina te hace sentirte vivo. Entonces, esa sensación de miedo, que por eso mismo a mucha gente le gusta ver las películas de miedo, puede ser la razón por la cual nos encanten las historias de terror. Eh, Mary Shelley tiene muchas versiones de su Frankenstein. Está por estrenarse una película nueva, Sí, con Jacob Elordi. ¿verdad? Pero lo que pasa es que esas son ficciones noveladas. La novela de Mary Shelley es la única. Y la más parecida a ella es la película de 1932. Aún así, tiene muchas cosas que no tienen. Por ejemplo, el ermitaño. El ermitaño era una familia de ermitaños porque además Frankenstein vivía en un bosque en Alemania. No era Ujú, como que estuviera ujú. perdido por ahí en el mar. Y todas estas novelas, con la excepción de una que yo vi hace como 20 años, omiten que Frankenstein termina, tanto Víctor Frankenstein como la criatura terminan en Antártica. Y ahí muere Víctor Frankenstein y ahí Sí, muere sí. la criatura, supuestamente, porque la criatura no la vemos morir, simplemente Frankenstein sí, pero la criatura dice yo me voy a suicidar porque no tengo cabida en el mundo y eso es lo que sabemos, pero a lo mejor se quedó ahí con los pues yo qué sé qué, con los pingüinos en la Antártica. Y pues ahí supuestamente hubiera seguido, pero sí. Bueno, Quería mencionar solo
tres películas que le pueden gustar a nuestros oyentes. La primera se llama Remando al viento, que es la historia de cómo se genera Frankenstein y es de 1988 de Gonzalo Suárez, con un muy joven Hugh Grant, Elizabeth Hurley. Y la segunda es Mary Shelley del 2018 y la tercera es esta de Frankenstein con Jacob Elordi que va a salir ahora mismo. Vamos a ver, porque Jacob Elordi es un muchacho muy guapo. No sé cómo han hecho para hacerlo así absolutamente grotesco, pero El cine bueno. tiene esa característica que convierte, tiene la capacidad de cambiar toda la fisonomía. Así que, bueno, María Odette, gracias por toda la información obtenida al respecto de esta gran escritora. No Y sé, gracias a ti por todas, no solamente las aseveraciones que has hecho y los puntos que has eh, tirado al ruedo, como dirían los toreros, para poder entender la literatura de terror. Y yo creo que tú les vas a decir que felicidades por el Halloween, que se vayan a, qué sé yo, a que les den caramelos o lo que sea. Tú y yo ya estamos muy mayores. ha sido un gusto enorme platicar Igualmente. contigo. Espero tener en el futuro otro conversatorio sobre cualquier otra autora. Un verdadero Vale, placer, María Odette. un abrazo. Chao. Chao.